Hola, buenas tardes. Tras un tiempo sin grabar videotutoriales, esta vez, vuelvo con un bricolaje de hardware. Entonces lo que os voy a explicar es a cambiar pues de forma sencilla un disco duro, una unidad óptica y los conceptos básicos de una placa base, etcétera. Lo primero que tendréis que saber de un cable hilo, que sería esto, sería la forma en la que tenemos que conectar los dispositivos. Llevan una configuración concreta. Sería tal que así. El cable tiene una parte que es más larga y una parte que es más estrechita. Normalmente estos dos conectores son de un color, en el caso de mi cable son negros, y este otro, que es el que va a la placa base y está más separado, además de tener distinto color, es el que iría conectado a la placa base. Normalmente, tenemos diferentes tipos de placas bases. Entonces, en el caso de las placas bases con algo más de tiempo o más antiguas, tendrían una configuración tal que así. Tendríamos un conector para la disquetera, un conector primario, donde irían dos unidades, que normalmente son los discos duros, y un conector IDE secundario, donde irían las unidades ópticas, DVD, grabadora de DVD o CDs, etc. Eso sería en el caso de las placas bases, que son algo más antiguas. En el caso de las que son algo más nuevas, tendríamos una configuración similar a esta. Lo que sería un conector floppy, que sería para la disquetera, y luego una serie de puertos SATA, que irían numerados SATA 1, SATA 2, SATA 3, etc. Como placas intermedias entre antiguas y nuevas, encontramos esta que nos trae además un conector IDE. Entonces esto nos daría opción de, si tenemos grabadoras o discos duros antiguos, conectarlos. Pero ya os digo que ahora mismo, si vais a comprar una placa base, lo que os encontraréis será una placa base tal que así, simplemente con disquetera y conectores SATA, nada más. Entonces, enseñaros un poquito los diferentes componentes que se pueden conectar. Primero, el más sencillo sería una disquetera. La disquetera sería esto, que todo el mundo conocéis. El cable que lleva es este. Suele traer un cable que da opción de conectar dos disqueteras, lo que os he comentado, el tramito estrecho, que sería este, y el largo, que sería este otro. Entonces, este extremo que trae unas patillas iría conectado a la placa base directamente. Aquí, si ampliamos un poco, veis los conectores. Aquí lo tenéis. En principio no hay forma de que os equivoquéis. Tiene una patillita aquí, a ver si enfoco para que la veáis. Ahí. Y esa patillita tiene que coincidir. El otro extremo lo conectaríamos a la disquetera. Entonces, todos estos cables IDE tienen un lateral con una franja roja. En el caso de la disquetera, esa franja roja tiene que ir hacia la placa base. El cable quedaría tal que así y la disquetera así. Simplemente conectaríamos el cable y así quedaría conectada a lo que es la disquetera. Luego encajarla en la ranura, conectarle la toma de alimentación aquí de la fuente de alimentación y listo, quedaría colocada. No tiene equivocación posible. Luego procederíamos a conectar los discos duros y grabadoras, o también sirve por si tenemos que cambiar una unidad, claro. En principio, este sería el esquema, ¿vale? Entonces, si tuviéramos dos canales IDE, uno sería el primario y el otro sería el secundario. En el primario suelen conectarse las unidades de disco duro. Entonces, si quisiéramos conectar una, iría aquí simplemente, siempre como maestro primero, y si tenemos dos, una como maestro y la otra como esclavo. En el secundario conectaríamos las unidades ópticas. Lo mismo, si tenemos una, siempre iría en la primera posición. Si tenemos dos, una como maestro y la otra como esclavo. En el caso de que tuviéramos una placa base con un solo canal,
como es el caso de esta, que sería una placa base intermedia. Imaginaos que quisiéramos conectar un disco duro y una grabadora de CD. Pues lo que tendríamos que hacer sería en nuestro primer canal, en el canal primario IDE, como maestro colocar el disco duro y como esclavo pues, la grabadora de CD. Eso ya os digo que es en el caso de que solo tengáis una unidad óptica, o sea, solo tengáis un conector IDE primario, perdón. ¿Por qué os digo esto? Porque lo normal es conectar por un lado discos duros que funcionan a unas revoluciones por minuto, que suelen ser 5400 o 7200, y por otro lado las grabadoras. Al conectarlo, al mezclar grabadoras que van a una velocidad con discos duros, pues la velocidad puede disminuir y bueno, puede afectar al rendimiento. ¿Cómo conectaríamos, por ejemplo, una grabadora? Esta sería la parte trasera de la grabadora. Si os fijáis aquí, a ver si enfoca. Vale, si os fijáis aquí, tenemos las iniciales CS. A ver, un segundín, perdón. Vale, tenemos las unidades CS, que significaría cable select, o sea, seleccionar cable. SL, que significaría slave, en traducido a castellano esclavo. Y MA de master, que sería maestro. Entonces, como os he comentado, pues para conectar una unidad, primero iría como maestra. Entonces, vamos a la parte de atrás y aquí tenemos pues las tres posiciones: seleccionar cable, esclavo y maestro. Nosotros pues quitaríamos este jumper, que lo podéis poner en cualquiera de las tres posiciones. Como la tercera posición corresponde a la de maestro, iría conectada aquí. Así de fácil. Luego procederíamos a conectar el cable de datos, que sería este, lo mismo. Tiene una patillita, entonces no os podéis equivocar. Iría conectado tal que así. Y además, lo que os he comentado antes, de la franja de color rojo que tienes en este lateral, en el caso de discos duros y unidades ópticas, la parte roja tiene que quedar hacia nosotros, o sea, en el lado opuesto de la placa base. Iría tal que sí, en esa posición. Entonces la forma de conectarlo, pues bueno, es sencillo. Tiene un tornillo ahí y otro tornillo aquí. Por el otro lado lo mismo, al final lleva 4 tornillos. Tendríamos que soltar todos los tornillos, desconectar los cables, empujar la unidad hacia afuera, la unidad saldría. Meteríamos la nueva, atornillamos otra vez y listo. El tema de atornillar, aunque parezca pues una tontería o muchas veces engorroso, es conveniente atornillarlo bien, sobre todo las unidades de disco duro. Los discos duros giran a bastantes revoluciones y si no ponemos todos los tornillos, pues bueno, corremos el riesgo de que esto vibre y bueno, nos pueda dar errores de lectura o incluso el disco duro se pueda estropear antes, etc. Otra cosa que os quería comentar es el tema de la circuitería. Hay discos duros, por ejemplo como este, que llevan pues la circuitería, los chips, etc. Entonces hay que colocarlos en su posición adecuada. Hay mucha gente, pues, por ejemplo en este caso diría aquí un disco duro y esta ranura pues es para una disquetera. También podéis meter 2 discos duros unidos, pero hay muchas veces que no es el sitio adecuado, entonces los 2 discos duros pueden chocar el uno con el otro, entrar en contacto estos chips y bueno, hacer cortocircuito, quemarse, etc. Es eso, colocarlos en las posiciones adecuadas. Eso sería para pues bueno, conectar unidades IDE. Para conectar unidades SATA es bastante más sencillo. Unidades SATA, que son las que tenemos actualmente, pues tenemos tanto discos duros, que sería por ejemplo este, como unidades ópticas. Unidades ópticas, que sería pues eso. En este caso tenemos una grabadora de DVD, lo mismo.
¿Cómo conectamos cualquier dispositivo SATA? Pues bueno, es bastante sencillo. Simplemente el cable de datos IDE, o sea, el cable de datos SATA, perdón, que sería este rojo, lo cambiamos por este otro, o sea, que es el que sustituye el modelo nuevo. Pues simplemente es conectarlo, no hay equivocación posible. Lo conectáis y listo, eso quedaría enchufado. Luego tendríamos que conectar el cable de alimentación, que nos vendría de la fuente de alimentación. Lo mismo, pues el conector y lo enchufáis. Y luego pues esto simplemente iría a la placa base, a cualquiera de los conectores. Los normales, pues si tenéis 6 conectores, pues bueno, hacerlo un poquito para gustos. Yo normalmente suelo conectar al principio, en los primeros, las unidades ópticas, en el 1, en el 2, en el 3, y luego en los últimos, pues los discos duros, pero eso ya a gusto de cada uno. Y luego, pues un tema también que sería importante sería la colocación de cables. Muchas veces parece una tontería, pero bueno, aquí ya veis que hay una maraña bastante grande de cables. Pues eso, conectarlo un poquito, los cables bien, de forma que consigamos dos cosas: que haya bastante espacio en el ordenador. De esta manera pues el aire va a circular de una forma correcta y se va a calentar menos. Y luego por otro lado pues vamos a evitar sustos con el ventilador. Este es el ventilador del procesador. Si a este ventilador le entrara algún cable, pues podría atascarse o dañarse alguna aspa y bueno, pararse, y el procesador pues se nos podría calentar o quemar incluso. Entonces pues bueno, colocarlo un poquito curioso. Podéis utilizar bridas o cables, eso ya como queréis cada uno. Y comentaros también, que lo había pasado por alto, a la hora de conectar discos duros IDE, el funcionamiento es el mismo que os he comentado antes de maestro y de esclavo. Y el propio disco duro suele llevar un indicador. Aquí, como veis, pues nos indica que tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. En la primera iría conectado como maestro, en la segunda como cable select, que eso sería pues para que el ordenador automáticamente lo coja. Esta es una opción que yo no suelo recomendar. Y luego pues aquí nos indica que si no le ponemos jumper va a ser esclavo. Entonces pues bueno, si fuera la primera unidad, la colocaríamos como primaria, o sea, el jumper a la izquierda del todo, miramos el disco duro para atrás y el jumper a la izquierda del todo. Ahí estaría correctamente colocado. Y en el caso del otro disco duro, pues lo mismo, miramos. En este caso cambia la marca, el otro era Maxtor y este es un Seagate. Lo mismo, aquí tenéis las diferentes posiciones. La primera sería para limitar la capacidad, la segunda ya nos indica que sería como maestro o para conectar una sola unidad, la tercera nos indica que la unidad es esclava. Entonces pues bueno, si iría como esclava, nos indica que le tenemos que quitar el jumper. Pues nada, nos vamos a la parte de atrás, le quitamos el jumper y listo. Eso sería todo. Entonces pues bueno, animaros a que cambiéis componentes. Ya veis que tampoco es una tarea difícil. Y bueno, si os surgen dudas, pues siempre me podéis comentar a través de los comentarios de YouTube o por Twitter y estaré encantado de ayudaros. Venga, gracias, un saludo, agur.